Recording in progress. Buenos días. Vamos a dar inicio al trabajo de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bienvenidos ahí a los colegas. Nos acompañan hoy día el senador Juan Ignacio Latorre, el senador Juan Pablo Letelier, bienvenidos. Senador Allende, que es integrante de esta comisión, y saludar afectuosamente también a Magdalena y a María Fernanda. Magdalena, ¿nos cuenta? La cuenta. Hay una solicitud a la honorable senadora señora Órdenes para enviar un oficio al Ministerio del Medio Ambiente a fin de que informe sobre el estado de avance del reglamento del sistema de compensación offset de emisiones de gases de efecto invernadero, dispuesto en la reforma tributaria que introdujo la ley número 20.780, particularmente en los aspectos que en el documento que ella envió se indican. Esa es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Efectivamente, yo quiero solicitar el acuerdo de la comisión para que oficiemos al Ministerio del Medio Ambiente. El tema es el trabajo al reglamento del sistema de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Acá lo que estamos solicitando es el anteproyecto de este reglamento y es porque este es un instrumento que se vincula con la ley que estamos tratando y que esta comisión debería conocer antes de que veamos el artículo que regula estas materias, particularmente el artículo 34. Entiendo que no hay, entonces que hay acuerdo. Oficiemos, Magdalena, por favor. Gracias. Se enviará el oficio. Gracias. Presidenta. ¿Sí, Magdalena? ¿Continuamos con el proyecto? Sí, yo quiero solo un punto que más que nada es una reflexión. A mí me preocupa la noticia que yo la vi a través de los medios de comunicación en un medio, en un diario, el jueves 25 de marzo, sobre la ley extendida, o sea, sobre la ley de responsabilidad extendida al productor, la ley REP. El titular señalaba: por la polémica ley REP, automotoras demandan a ministra Smith. Entonces también saludo a la ministra que la veo que se ha incorporado a la comisión. A mí me preocupa que los importadores y las principales marcas de auto hayan acudido al tribunal ambiental, dado que ya está vigente el reglamento REP en materia de neumáticos. Este reglamento establece la ley obligaciones, obviamente, a los productores, pero también entiendo yo que a los importadores. Hoy día son cerca de 140.000 toneladas de residuos de neumáticos al año, y nosotros tenemos que poner en marcha, lo hemos visto en sesiones anteriores, la importancia de la ley REP y la importancia también de darle celeridad a los reglamentos, precisamente para que las empresas y los productores empiecen a hacer cargo de sus residuos. Entonces, creo que es importante. Ahí me gustaría también conocer la opinión de la ministra. Ahí nuestro apoyo también, ministra. Yo lamento que se haya acudido a una instancia judicial, al Tribunal Ambiental, para ponerle freno a la ley y al reglamento respecto al reciclaje de neumáticos. Muchas gracias por su intermedio. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todas las senadoras, senadores presentes hoy en la comisión, también a Pilar Moraga, a la Maiza, el equipo del CR2 que nos acompaña, por supuesto también a la Secretaría y a quienes nos escuchan hoy. Señalar primero, Presidenta, que si bien la ley establece la facultad de aquellos órganos que estén en contra de algún reglamento o legislación poder presentar sus reclamaciones al Tribunal Constitucional, que cuidar el medio, al Tribunal Ambiental, cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos.
Y aquí cada actor tiene que hacerse cargo justamente del cambio que implica en su comportamiento, hacerse cargo del impacto que genera y los residuos que justamente produce. Ese es el corazón de la ley de responsabilidad extendida del productor. Y las empresas todas deben justamente adecuarse a el cambio que implica la aplicación de esta ley y hacerse cargo de sus residuos tal como esta establece. Los productores, los importadores de autos, ¿verdad? Generan más del 20% de los neumáticos que se introducen al mercado cada año. Están contemplados dentro de la ley REP que se hagan cargo de estas más de 140.000 toneladas de neumáticos que introducen cada año. El reglamento así lo establece y yo creo que las señales que dan los actores en cuanto a cómo ellos dan cumplimiento a la nueva legislación y cómo ellos abordan justamente su actitud en el cuidado del medio ambiente, hablan muy particularmente, ¿verdad?, de cómo ellos se sienten actores fundamentales también en la sociedad en esta materia. Así que lamentando que vayan a tribunales, nosotros tenemos absolutamente certeza de que la ley REP establece con claridad la necesidad de que todos los actores se hagan cargo de sus residuos, así que pondremos nuestra defensa en el Tribunal Ambiental y la ley sigue rigiendo para que ustedes tengan tranquilidad de eso. El reglamento se encuentra plenamente vigente y todos tienen que dar cumplimiento a este reglamento, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Senadora Allende. Breve, saludo a todas quienes nos acompañan hoy día, nuestra invitada, y decirle muy brevemente a la ministra, primero, que nos parece que espero que esto se desenvuelva bien. Ha dicho algo muy importante la ministra, que bueno, aquí no solo entonces productores, sino importadores tienen responsabilidad y esto forma parte de un reglamento y lo importante es que se cumpla. Y que mientras tanto se termina de dilucidar el proceso que se ha entablado en el Tribunal Ambiental, que no siempre es muy rápido, esto siga rigiendo, porque sería extraordinariamente grave como precedente y demostraría hasta cierto punto lo que nosotros estamos tratando de justamente que fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente y no dar pie a que una vez que salga una ley con su reglamento, las partes, digamos, involucradas, sobre todo ciertos actores productivos, digamos, o en este caso importadores, bueno, lo que sea, se sientan inmediatamente convocados a hacer, digamos, presentaciones y tratar de no cumplir con lo que establece la ley y su reglamento. Entonces, bueno, yo espero que salga bien y espero que no sea un precedente, porque si no, el día de mañana, teniendo una nueva ley de marco climático, podría dar pie a que el Ministerio de Agricultura u otro dijeran, no, mire, a mí en el reglamento me parece que esto no es o lo es. En fin, yo creo que es bien importante entonces que ver cómo esto va a terminar, pero espero que no sea un mal precedente, digamos, y que no de alguna manera nos muestre lo que a veces hemos manifestado como inquietud, hasta dónde está la fortaleza que nosotros necesitamos en nuestro país del Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Letelier, ¿había pedido la palabra? Sí, muy brevemente, disculpe. Yo personalmente creo que vamos a estar plagados de procesos de judicialización todo este año por la ley REP y su reglamento. No me sorprende, quiero decirlo, porque los actores van a tratar de defender sus intereses y tratar de traspasar a otros esta responsabilidad. Y quizás sería bueno, presidente, en algún momento hacer una evaluación de cuántas acciones judiciales van a surgir. Pongo el caso de los neumáticos. La ministra ha dicho que el 20% de los residuos neumáticos vienen de los importadores de autos. Sería bueno saber, me imagino que hay un porcentaje de los importadores de maquinaria pesada, un porcentaje responsable de los importadores de neumáticos propiamente tal. Y no sé qué ponderación tiene la industria minera en lo que son los neumáticos, que entiendo que ahí estamos en una tierra medio de nadie, porque posiblemente tenemos algunos vacíos. Es para verlo después. Yo creo que el caso neumático nos va a dar un buen pie para ir evolucionando y perfeccionando nuestras normas también. Entonces, agradecerle a la ministra la declaración a priori que van a defender esto con mucha pasión.
Muchas gracias, senador Letelier. Efectivamente, el reglamento está vigente desde fines de enero de este año y es lamentable que en sus inicios empecemos con una instancia de judicialización y en el fondo lo que se pretende es poner freno al espíritu de la ley REP, que es que los productores, los fabricantes se hagan cargo de reciclar y de recolectar los desechos que producen. Acá hay un cambio que a nuestro juicio es importante, es parte del ciclo también económico. Acá no es posible que no se hagan cargo de eso, así que vamos a estar atentas a cómo evoluciona el proceso, ministra, y espero sinceramente que tenga buenos resultados y para nosotros buenos resultados, que se respete la ley REP y el reglamento. Senadora Allende. Sí, muy breve, Presidenta. Yo igual creo que le podemos pedir a la Biblioteca del Congreso que nos haga un informe sobre el tema de los neumáticos específico, para saber bien desglosado, como acaba de sugerir el senador Letelier, y también deberíamos oficiar a minería. Nosotros deberíamos saber efectivamente cuánto equivalen a auto, cuánto a maquinaria pesada, cuánto a la maquinaria de la minería. Creo que de alguna manera va a ayudar el tener esa información. Y ojalá no se cumpla lo que acaba de señalar el senador Letelier, pero yo lo decía antes. Yo también creo que esto es una primera reacción y es probable que desencadene otras más. Y cuando tengamos la ley marco, otro tanto va a ocurrir. Por eso que nosotros insistimos tantas veces en la necesidad de fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente y sus atribuciones, en fin, que no se crea cualquier área productiva que es cosa de llegar y poner una demanda, o en fin, o apelar y tratar de obviar lo que son los reglamentos que acompañan una ley, que evidentemente lo que intenta es justamente aquello. O sea, cómo estamos para vivir un medio ambiente sano y no seguir lo que estamos. En fin, eso, Presidenta, muy breve. O sea, podemos pedir ese estudio a la biblioteca y oficiar. Presidenta, por su intermedio. Gracias, senadora Allende. Vamos a oficiar y a solicitar la información que a la Biblioteca del Congreso Nacional. Ministra. Presidenta, gracias por su intermedio, quizá para colaborar en lo que ha señalado tanto el senador Juan Pablo Letelier, que nos da mucho gusto tenerlo hoy día en la Comisión de Medio Ambiente, ¿verdad? Y esperamos tenerlo mucho tiempo acá, y la senadora Isabel Allende. Dos temas. Uno, en relación a las reclamaciones del decreto de neumáticos, la verdad es que ya venció el plazo para nuevas reclamaciones. Son 30 días desde que se publica, 30 días hábiles desde que se publica la ley en el Diario Oficial, por lo tanto ya no hay nuevas reclamaciones por parte de digamos, los que están relacionados a la industria de los neumáticos, que quedan justamente cubiertos por la ley REP en la aplicación de este producto prioritario. Señalar que nosotros tenemos todos los antecedentes sobre cuántos vienen desde, digamos, de los neumáticos de la minería, cuántos vienen de las importaciones de autos, cuántos vienen de los distintos sectores, y con gusto se los podemos hacer llegar. Fueron parte de la GIES, que es el análisis de impacto económico y social que se hace para hacer cualquier reglamentación en nuestro país, y por lo tanto todas esas cifras son públicas, las ponemos cuando hacemos los procesos de participación ciudadana, y se las podemos hacer llegar también a esta comisión para que la tengan. Sin embargo, como hemos señalado, ya no hay plazos para reclamaciones en eso, está vencido, y la única que presentó la reclamación fue la ANAC, la Asociación de Importadores de Autos. En esta materia, señalar que el caso de los autos importados es un tema que se vio largamente durante la tramitación de la ley REP, si era más conveniente tratar a los autos como un, digamos, artículo independiente, un producto prioritario en sí mismo, o si debían ser incluidos en cada uno de los distintos productos prioritarios de la REP de acuerdo al impacto ambiental, es decir, en la REP de neumáticos, en la REP de aceites y lubricantes, en la de baterías, etcétera. Y finalmente eso quedó establecido de esa manera, que quedaran cubiertos en cada uno de los productos prioritarios de la REP. Así que sería muy interesante quizá poder esta comisión justamente recabar al Congreso en la historia de la ley, cómo esto fue algo que se trató en profundidad durante el trámite legislativo de la ley REP, y por qué se decidió justamente este tratamiento, incorporar los distintos artículos en los distintos productos prioritarios de la ley Presidenta. Y por último, ratificar
que quedó muy bien establecido en la legislación de que el reglamento no se invalida ni deja de operar porque hay algún actor que presenta una reclamación, que si bien eso está recogido, la facultad de poder reclamar ante los tribunales ambientales, el reglamento sigue plenamente funcionando para evitar justamente lo que muy bien señalaba la senadora Allende, de que fuera un incentivo el reclamar los reglamentos para dejar que esta ley se aplique. Por lo tanto, la ley se sigue aplicando, el reglamento está plenamente vigente, mientras, ¿verdad?, se reclama en el Tribunal Ambiental la posición de alguna parte que se puede haber sentido afectada o que se considera que no está incorporada en esta ley, presidente. Muchas gracias, ministra. Entonces, entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente nos va a hacer llegar también la información respecto de cómo funciona. Y sobre todo al senador Letelier también le vamos a compartir esa información cuando llegue a la comisión. Porque a mí la verdad que me parece que el argumento de que ellos no fabrican y por lo tanto no tienen que hacerse cargo de los residuos, en este caso de los neumáticos, es bastante, por decirlo elegante, de manera elegante, es bien sutil, pero evidentemente que no ha lugar. Muchas gracias, ministra. ¿Algo más en la cuenta? No. Vamos entonces con la revisión de las indicaciones, por favor, Magdalena, de la ley de marco climático. Le damos la bienvenida a Pilar Moraga, Maysa Rojas. Nosotras habíamos empezado con la cuenta. Bienvenidas. Gracias, presidenta. Vamos a continuar con el artículo 20, la página 35 y 36, el párrafo segundo de los órganos regionales para el cambio climático. Sí, Magdalena, claro, habíamos quedado en el artículo 18. Yo quiero ahí solicitar el acuerdo de la comisión que sobre consejo científico asesor. Yo entiendo que la mesa técnica, Ministerio de Medio Ambiente y nuestros asesores han estado trabajando en ese artículo, que lo dejamos pendiente en la sesión anterior. Y yo les quiero proponer que sigamos, porque entiendo que del 19 en adelante hay bastante consenso, avanzamos bastante en el 18, pero hoy día no va a estar presente el senador Durresti, lo reemplaza el senador Latorre, y la senadora Allende también, por una situación médica, se tiene que retirar a la 1:15. Entonces, les quiero proponer que continuemos con el artículo siguiente y mañana cerramos el artículo 18. Entonces, continuamos, Magdalena, Bien. con el párrafo 2 de los órganos regionales para el cambio climático. Página 35, párrafo segundo de los órganos regionales para el cambio climático. Artículo 20. Las secretarías regionales ministeriales. ¿Y el 19, perdón? Las secretarías regionales ministeriales. Página 35 y 36, artículo 20. Okay. Artículo 20, página 36. Las secretarías regionales ministeriales. Las secretarías regionales ministeriales de las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16 y una institución dependiente del Ministerio de Defensa con representación regional realizarán la gestión del cambio climático a nivel regional, en concordancia con los planes sectoriales de mitigación y o adaptación de su respectivo sector, en coordinación con los comités regionales para el cambio climático. Asimismo, apoyarán técnicamente la gestión del cambio climático a los organismos colaboradores señalados en el siguiente párrafo. Bueno, la primera de las indicaciones es la 581, que está más abajo, que es el honorable para reemplazar el epígrafe por el de órganos regionales competentes. El epígrafe actual dice de los órganos regionales para el cambio climático, en tanto que la indicación del senador Quinteros es para reemplazarla por órganos regionales competentes. Pero una página más atrás, la página 35, en el que está el título. De los órganos regionales para el cambio climático. Y el senador Quinteros propone reemplazarla por órganos regionales competentes. ¿Han leído todas, presidenta? Y después, enseguida, la indicación 580, la senadora señora Rincón
propone la sustitución del artículo, pero solamente en el fondo el cambio es que las autoridades sectoriales realicen la gestión del cambio climático en concordancia con las estrategias regionales de cambio climático. Luego está la indicación 582 del senador señor Quintero para intercalar antes de las frases las secretarías regionales ministeriales la siguiente: los gobiernos regionales. Las indicaciones 583 y 584 de los senadores señora Allende y señor Bianchi, señora Órdenes y señor Girardi, para eliminar la frase "y una institución dependiente del Ministerio de Defensa con representación regional". Y finalmente la indicación 585 del senador señor Quinteros para intercalar después de la frase "en concordancia con" la expresión "los planes de acción regional de cambio climático y". Esas son todas las indicaciones al artículo 20, Presidenta. Gracias, Magdalena. Les propongo que veamos y volvamos, porque nos falta el 19 sobre Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Efectivamente, el artículo 19 del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático no tiene ninguna indicación, presidenta, y por eso entiendo que o la mesa lo vota directamente o se entiende aprobado como está. Ahí. Y lo segundo, en relación al artículo 20, hay una propuesta de la mesa técnica que tiene consenso en esta materia, y si usted quiere la podemos revisar. Le voy a proponer a la comisión, cerremos el artículo 19 para ir en orden. Yo también entiendo que no tiene indicación, entonces le voy a pedir a Magdalena que le dé lectura, lo ponemos en votación, y dado que ya leímos el 20, pasamos inmediatamente al número 20 y le damos la palabra al Ministerio y a la mesa para la propuesta. Magdalena, por favor, artículo 19. Presidenta, no es necesario votarlo, pero no es necesario votarlo. Ahora en este informe se votan indicaciones, pero le voy a dar lectura. Artículo 19. Okay. Démosle lectura. Pasa. Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. El Consejo establecido en el artículo 76 de la Ley número 19.300 servirá como instancia multisectorial para emitir opinión sobre los instrumentos de gestión de cambio climático que establece esta ley, su grado de avance y sobre los efectos que genera su implementación. Asimismo, podrá realizar propuestas para mejorar la gestión del cambio climático de los múltiples sectores que participan en ella. Ok. Es solo lectura, entonces, presidenta, porque no tiene indicaciones. Ok. Se da por aprobado entonces. Pasemos al 20, que ya se dio lectura. Le voy a dar la palabra al Ministerio de Medio Ambiente y luego al CR2. Ministra. Perfecto. Si quiere, presidenta, por su intermedio, ahí está el trabajo realizado por la comisión, por la mesa técnica, en la propuesta establece que las secretarías regionales ministeriales, señala, las secretarías regionales ministeriales de las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16 y una institución dependiente del Ministerio de Defensa con representación regional realizarán la gestión del cambio climático a nivel regional en concordancia con los planes sectoriales de mitigación y o adaptación de su respectivo sector, en coordinación con los comités regionales para el cambio climático y los planes de acción regional del cambio climático. Asimismo, apoyarán técnicamente en la gestión del cambio climático a los organismos colaboradores señalados en el párrafo siguiente. ¿Qué es lo que establece eso, presidenta? Bueno, básicamente cosas bien importantes. Esta propuesta de la mesa técnica recomienda aprobar parcialmente las indicaciones 580 y 585 en cuanto a la coordinación justamente con los planes de acción climática regional. Y eso es muy importante porque, como hablábamos y hemos hablado, todo lo que hemos querido es fortalecer esta estructura coordinada, ¿verdad?, entre lo regional y lo nacional, y justamente, por lo tanto, al acoger parcialmente estas indicaciones se incorpora, ¿verdad?, esta obligada coordinación con los planes de acción regional de cambio climático.
Se recomienda rechazar la indicación 581 que reemplaza el CEREMI por órganos regionales competentes, ya que efectivamente el CEREMI es el órgano regional competente, ¿verdad? Que es el encargado regional ministerial. Por otra parte, se recomienda rechazar la indicación 582 que incorpora a los gobiernos regionales, ya que justamente este párrafo se refiere a los órganos regionales de cambio climático en el contexto de los instrumentos nacionales. Estos son los CEREMI. En otras partes están los gobiernos regionales, ¿verdad? Aquí están los que estamos hablando que tienen que ver con la aplicación de las distintas acciones regionales. Y los gobiernos regionales participan en el acuerdo favorable para la aprobación de los planes de acción climática regional. Por lo tanto, están incorporados en los planes de acción climática regional que se incorporan en este artículo y que los gobiernos regionales son los que los realizan. Se recomienda también rechazar la indicación 583 y 584 que eliminan la referencia a la institución dependiente del Ministerio de Defensa, la Directemar, lo que implica que una de las autoridades sectorales no tenga representación regional, ya que hay que recordar que el Ministerio de Defensa no tiene CEREMI, por lo tanto tenemos que incorporar a alguien ahí, y la Directemar tiene como misión preservar el medio ambiente acuático, los recursos naturales marinos y fiscalizar las actividades que se desarrollan en el ámbito marino de su jurisdicción. Por lo tanto, dejarlo fuera, sacar a un representante de la Directemar, del Ministerio de Defensa, nos dejaría un pie cojo en un sector que es clave, porque sabemos que toda la política de borde costero tiene implicancias directas justamente en los planes regionales. Por lo tanto, sacarlo a esto nos dejaría con una falencia muy importante en nuestras áreas marinas y borde costero, donde justamente tiene la facultad el Ministerio de Defensa a través de la Directemar. Gracias, ministra. Le voy a ofrecer la palabra al CR2. No sé quién va a intervenir. Maisa. Presidenta, en mi caso al menos preferiría intervenir si hubiera alguna duda al respecto a la propuesta que acaba de indicar la ministra. Presidenta. Senadora Allende. Luego el senador Letelier. Parece que me perdí porque me parece que, no es necesario votar el 19 porque no hay ninguna indicación y por lo tanto está listo. Pero el 20... y el Consejo Nacional de la Sustentabilidad no lo vimos, o tampoco tiene indicación y también se hace lo mismo que no se mencionó. Yo entiendo que estamos viendo un nuevo 21, que tiene que ver con las secretarías regionales ministeriales. ¿No es así? ¿Pero qué pasó con el 20? Sí. Allende, es que estamos, parece, con un desfase de un número. Más allá de eso, le dimos lectura al artículo, al Consejo de Sustentabilidad. Al 19. Al Exacto. 20 también. Ya. A ese le llamamos 19. Ok. Y lo dimos por aprobado. Ya, yo me había perdido, entonces, ok. Y de ahí pasamos nuevamente al artículo 20, que es sobre los órganos los órganos regionales. Está bien. No sé Hay una sola cosa nomás que voy a agregar para no tomar dos veces la palabra. El tema, yo entiendo, el Ministerio de Defensa no tiene seremías, eso se entiende, pero cuando la ministra menciona como un órgano tan importante de Directemar, yo la verdad es que por lo menos con mi experiencia en la región de Valparaíso, yo tengo mis serias dudas, digamos, que cumpla a cabalidad su misión que nos leyó la ministra. Si fuese así, hace rato que nosotros tendríamos que tener identificados las causas y los responsables de los varamientos de carbón que ocurren en nuestra región, en la zona de sacrificio, y que realmente es más que lamentable, y yo no he visto nunca que la Directemar haya sido capaz de darme un diagnóstico claro y haya dicho, estos son los responsables y de aquí en adelante se fiscaliza y no vuelve a ocurrir. Y por lo tanto, es un ejemplo concreto. Tampoco tengo un pronunciamiento en la Directemar, algo que yo vengo señalando, lo mismo que lo dicen los pescadores artesanales y otras agrupaciones ambientales en la comuna de Algarrobo, que tiene que ver con el islote Pájaro Niño, que por años el haber permitido lo que se hizo, que simplemente se anexó nomás a la tierra, ha impedido que fluyan las corrientes y ha significado varios
efectos, digamos, colaterales que han perjudicado básicamente, digamos, a lo que son, bueno, el trabajo de los pescadores y otras cosas más. Entonces, yo, lo menos que puedo dejar señalado, por lo menos en esta comisión, mi experiencia no ha sido la mejor con Directemar, lo que no significa desconocer que haya otras cosas que haya hecho bien y que es necesaria. Pero me pregunto si es suficiente con dejar Directemar o bien uno tendría que ver que efectivamente haya formas en que uno pudiera exigir que cumpla entonces. Que con estos dos ejemplos yo un poco me quedo con la sensación de que no siempre es tan vigilante ni atenta para preservar nuestro medio marino, que debiera ser fundamental. Gracias, senadora Allende. Le voy a dar la palabra al senador Letelier, que la había solicitado, y luego le doy la palabra, ministra. Muchas gracias, presidenta. Tengo dos consultas, básicamente. Una, yo entiendo que en los comités regionales para el cambio climático sería bueno que tuviéramos claro quiénes son los integrantes. O sea, hago la pregunta, porque los comités regionales de cambio climático, que es con quienes van a estar en coordinación, ¿incluyen los CEREMI o no incluyen los CEREMI? Quiero decir, para no estar haciendo una cosa media tautológica. Lo primero, una pregunta. Lo segundo es, aquí hay una ausencia completa de los gobiernos regionales, los que están a cargo del ordenamiento territorial. Y en tanto, la autoridad que está a cargo del ordenamiento territorial es fundamental que el gobierno regional o el gobernador a quien nombre a este efecto, que son a esta materia probablemente más importante que los CEREM. Entonces veo hay un problema de estructuración. Entiendo el propósito que lo tengamos coordinado, aunque sea en concordancia con los planes que existen en esta materia, pero creo que hay un problema como está estructurado. Respecto a Directemar, yo creo que si se quiere tener a Directemar con toda la falencia que indica la senadora Allende, es mejor decir Directemar. Pero cuando se habla de una institución dependiente del Ministerio de Defensa con representación en la región, lo primero, las Fuerzas Armadas no tienen representaciones en la región. Tienen personas destinadas en una institución jerárquica. Entonces creo que hay un problema de lenguaje. Necesitamos gente de la Fuerza Aérea, necesitamos gente del Ejército en esto. Entiendo que sí Directemar por el rol que cumplen de policía ambiental, por así decirlo, en el mar, y propongo que se diga explícitamente así. También deberíamos ayudar a Directemar que tenga un presupuesto para hacer su pega, porque no lo tienen hoy en día. Gracias, senador Letelier. ¿Algún otro senador quiere intervenir? Ministra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Señalar que justamente uno de los objetivos de esta ley es hacer actuar a actores que tengan competencia, pero que muchas veces están, como tienen muchas otras competencias, poco involucrados en la temática ambiental con el nivel de coordinación que se requiere. Por lo tanto, justamente el incorporar a un representante de Directemar en esta en esta ley tiene ese objetivo de incorporarlo más fuertemente porque los necesitamos actuando más en concordancia con los cuidados ambientales, tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático, y ellos juegan ahí un rol fundamental. En ese sentido, la propuesta del senador ¿verdad? Letelier, en términos de poner un representante de Directemar o el Ministerio de Defensa, en neutra, si podemos poner de Directemar, no hay ningún problema. El objetivo es dejarlo muy involucrado en la institucionalidad para la acción climática. Yo creo que eso es como un tema muy relevante. En relación a cómo están formados los comités regionales que pregunta el senador Letelier, estos están establecidos en el artículo 23, todavía no se han visto ahora, pero se van a ver prontamente en esta comisión, y lo que son los integrantes, ¿verdad? Son tanto el gobernador regional, el delegado presidencial, los representantes de los municipios, los CEREMI, es el órgano que queda
¿verdad?, anclado en la actuación, y no es menor que justamente los gobiernos regionales, porque este es un comité que es específico para esto, que está conformado por los distintos actores, y los planes de acción regional de cambio climático quedan justamente, ya que su aprobación depende del gobierno regional de la otra instancia, quedan en concordancia con lo que establece este comité regional formado por los municipios, por los secretarios, por los CEREMIS también, por el gobernador regional, los delegados presidenciales, etcétera, presidenta. Gracias, ministra. La senadora Allende me había solicitado la No, palabra. muy breve. Yo comparto lo que acaba de señalar el senador Letelier, en el sentido que es mejor decir de una vez. Yo hice especialmente referencia, ya que la ministra leyó un poco las competencias y usó la palabra policía ambiental. Claro, para la gente de Quintero Puchuncaví es como casi un mal chiste que le digan eso, porque de verdad no ha sido capaz de velar bien por los temas de los varamientos. Yo lo lamento mucho, pero tengo que dejar constancia de eso. Pero yo estoy de acuerdo que se ponga, porque efectivamente no tiene ningún sentido decir defensa u otro organismo representativo cuando podría caer en el absurdo que podría ser otra, como decía el senador Letelier, que es la Fuerza Aérea o algo así, no tiene mucha relación. Entonces, está bien. Lo quise dejar constancia porque yo creo que lo menos que puedo señalar a nombre, por lo menos, de la zona de sacrificio, y lo que siente la gente de Puchuncaví con Connie Quintero. Gracias, senadora Allende. Yo también estoy de acuerdo con una propuesta más específica que señale y visibilice a Directemar en este tema. Mi pregunta es, ¿hay otro organismo además? Porque el senador Letelier también habla de los temas de ordenamiento territorial, que en general el no tener una planificación adecuada de los territorios siempre ha sido fuente de conflictos ambientales. Presidenta, por su intermedio, ahí en la pantalla podemos ver, digamos, que podríamos agregar, señalando la especificación que sea dependiente de Directemar, o sea, que sea dice, incorporar Secretaría Regional Ministerial, las Secretarías Regionales Ministeriales de las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16, y una institución dependiente de Directemar o del Ministerio de Defensa de representación regional, porque dado que no tiene un secretario regional ministerial, ¿verdad?, realizarán la gestión de cambio climático a nivel regional en concordancia con los planes sectoriales de mitigación y adaptación a su repetido sector, en coordinación con los comités regionales para el cambio climático, que son los órganos regionales responsables de esta temática. Por lo tanto, ahí están incorporados las regiones con sus municipios, etcétera, y los planes de acción regional de cambio climático, que tienen que estar en concordancia con la política de ordenamiento territorial establecido en las regiones, y son aprobados además por el Consejo Regional. Así que ahí está justamente esta agrupación estableciéndole responsabilidades específicas a cada uno de los actores, pero actúa de manera coordinada con todos los actores, porque si le ponemos a todos los órganos las mismas responsabilidades, finalmente lo que vamos a hacer es generar una duplicidad gigantesca de actividad. Lo que tenemos que hacer es generar las atribuciones específicas, pero la obligación de que actúen coordinadamente, que es lo que ¿verdad?, se presenta en esta propuesta de la mesa técnica, presidenta. Gracias, ministra. Está ofrecida la palabra. Podemos votar, presidenta, yo no tengo problema. Sí. Quedaría entonces Directemar, con la propuesta de que ha presentado el senador Letelier. Senador Letelier. Presidente, una cosa que yo no entiendo, yo encuentro este texto muy confuso y tautológico, o circular. Está bien que si vamos a tener a Directemar, no veo para qué tener representantes de las Fuerzas Armadas. Van a perdonar, no es su función, no es su objetivo, no corresponde. Esta es una discusión de los órganos especializados de la región con el gobierno central, y donde se establece, por eso es muy raro este artículo. Yo personalmente siento que no aporta nada, porque los CEREMI están en los comités regionales. Entonces aquí estamos diciendo que los CEREMI,
que junto con otra gente tiene que actuar en concordancia con los planos nacionales y coordinarse consigo mismo y con los otros que están en una instancia. Es medio circular la reflexión, pero también yo entiendo que si el gobierno lo quiere poner, no causa daño, no es muy claro, pero lo que sí me parece que no es necesario es que se haga mención al Ministerio de Defensa. Ellos no tienen nada que ver con los temas internos del país, la excepción es Directemar en lo que son sus responsabilidades, entonces dejaría así. Vuelvo sobre el concepto de los comités regionales, porque en los comités regionales está el delegado presidencial, que es el responsable de, con otros, de nombrar los CEREMI. Entonces es bien raro la estructura de este artículo, porque los CEREMI le decimos que tienen que actuar en concordancia con el plan nacional y coordinarse consigo mismo o el órgano en que están. Curioso, pero... Presidenta, Gracias, senador. Presidenta, solo ahí... Ministra y luego Pilar Moraga. No hay ningún problema de dejar, sacar el Ministerio de Defensa y dejarlo solamente Directemar, si es el órgano que, digamos, si queda más claro de esa forma. Y sí agregar que los CEREMIs de cada sector son los encargados de implementar las medidas de su sector, pero tienen que estar en concordancia con los otros CEREMI, con los municipios, con los distintos delegados, que eso es el plan del comité regional. Y los planes de acción regional de cambio climático. Por eso quizá puede ser, como dice el senador Letelier, que suena un poco redondo, pero lo que pasa es que tiene que ver porque es un artículo que va a un tema de coordinación. Entonces, por eso es efectivamente redondo, porque queda la obligación establecida en la institucionalidad. Gracias, ministra. Pilar. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quisiera subrayar la relevancia de este artículo en el proyecto, pues si bien es cierto que refuerza, primero que nada, refuerza el rol de las seremías en el territorio y en coordinación con sí mismo, consigo mismo, es cierto, pero también con lo que son los gobernadores y también con los municipios, porque había un esfuerzo en el proyecto de poder avanzar en la coordinación de los distintos niveles de gobierno. Entonces, quizás este artículo, si bien puede parecer redundante, sí aporta en fortalecer de manera muy explícita el rol de las seremías en la implementación de las políticas de la gestión del cambio climático en el territorio, pero además en esta conexión con lo que son también los municipios y el gobernador regional. Entonces, si bien puede ser redundante, yo creo que refuerza esos elementos que son vitales. Muchas gracias, Pilar. Yo concuerdo con el senador en la necesidad de limitar la amplitud que tiene acá el Ministerio de Defensa. Directemar a mí me parece apropiado. Y evidentemente será otra conversación porque, claro, Directemar siempre ha estado en los roles de fiscalización, de resguardo de soberanía, pero su tema de preservación y conservación de los ecosistemas marinos no ha sido, a mi juicio, su principal tarea, aun cuando es una de sus funciones. Entonces creo que también el visibilizarlo va a aportar en esta función que la Directemar también tiene. Por eso veamos si tenemos acuerdo para limitar efectivamente y eliminar acá el Ministerio de Defensa y incorporar Directemar. Yo concuerdo sí con la necesidad de este artículo. El tema es el Seremi Medio Ambiente es un ente coordinador. Necesita coordinarse con el resto de los ministerios, con los gobiernos locales y con el resto de los actores del territorio. Eso era lo que estábamos a la base cuando estábamos en este debate. Ofrezco la palabra y si no le damos lectura a la nueva propuesta. Revisemos cómo quedaría la propuesta final, por favor, Magdalena. Artículo 20. Propuesta de la mesa técnica. Secretarías regionales ministeriales. Las secretarías regionales ministeriales de las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16
y un integrante de Directemar con representación regional realizarán la gestión del cambio climático a nivel regional, en concordancia con los planes sectoriales de mitigación y o adaptación de su respectivo sector, en coordinación con los comités regionales para el cambio climático y los planes de acción regional de cambio climático. Asimismo, apoyarán técnicamente la gestión del cambio climático a los organismos colaboradores señalados en el siguiente párrafo. Ok. Se ofrece la palabra. Le voy a pedir que no los veo a todos, que saquemos la imagen de pantalla. Después la colocamos. Si existiese acuerdo, yo lo colocaría en votación. Ya, la presidenta pone en votación la propuesta de la mesa técnica para el artículo 20. Senadora Allende. Bien, entiendo que finalmente acordamos que queda directamente, valga, casi la directamente Directemar. Eso sí, está bien, estoy de acuerdo. Gracias, senadora. Senador Urana. Estaba recién. Gracias, senador. Senador Latorre. A favor. Senador Latorre. Gracias. Señora presidenta. Presidenta. A favor. Presidenta. Gracias. Voto a favor. Gracias. Queda aprobada la propuesta de la mesa técnica 4-0 y en consecuencia la única se rechaza la indicación 580, la 581, la 582, la 583, la 584 y se aprueba la indicación 585 del senador señor Quintero. Se da por aprobado ¿Continuamos? entonces. Con el siguiente artículo, por favor. Página 37 del comparado, artículo 21. Organismos colaboradores. Párrafo tercero de los organismos colaboradores en la gestión del cambio climático. Artículo 21. Órganos de la Administración del Estado. Los órganos de la Administración del Estado considerarán, cuando corresponda, la variable de cambio climático en la elaboración y evaluación de sus políticas, planes, programas y normas, según las directrices establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo. Las indicaciones 586 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi y 587 de la senadora señora Rincón son para eliminar la expresión cuando corresponda. La indicación 588 del senador señor Latorre y 589 de los senadores señora Proboste y señor Navarro para reemplazar también la frase cuando corresponda por siempre. Y las indicaciones 590 y 591 del honorable senador señor Latorre y de los senadores señora Proboste y señor Navarro para agregar después de la expresión estrategia climática a largo plazo la siguiente oración. Estos órganos de la Administración del Estado podrán ser Contraloría General de la República, Parlamento, Poder Judicial. Presidenta, estas son las indicaciones que se formularon al artículo 21. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Señalar que la mesa técnica también trabajó este artículo y llegó a un consenso en una propuesta que si se puede mostrar a esta comisión es la siguiente. ¿Verdad? Artículo 21, 9, 22.
órganos de administración del Estado. Los órganos de administración del Estado considerarán la variable de cambio climático en la elaboración y evaluación de sus políticas, planes, programas y normas, según las directrices establecidas en la estrategia climática de largo plazo. Por lo tanto, lo que propone la mesa técnica es aprobar la indicación 586 y 587, eliminando la frase cuando corresponda, y rechazar la indicación 588 y 589, que reemplaza dicha frase por siempre, ya que hay casos en que la variable de cambio climático no está presente, pero con la verdad hay que considerarla siempre. Se recomienda rechazar la indicación 590 y 591, que incorpora a la Contraloría, el Poder Judicial y el Gobierno regionales, entre otros, ya que es redundante de acuerdo a la definición que ya está establecida en la Ley 18.575. Así que esa es la propuesta de la mesa técnica, por lo tanto, eliminando la palabra cuando corresponda. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Si pudiéramos eliminar la pantalla. No sé si pudiésemos Ahora ya. en qué casos podría no estar presente la variable cambio climático. Gracias. Pilar Moraga, R2. Sí, yo tengo una interpretación, no sé si distinta, pero complementaria. Pues al eliminar la palabra cuando corresponda a mi juicio, corresponderá siempre, a contrario sensu. Entonces, porque al decir corresponderá, bueno, cada servicio, órgano del Estado deberá incorporar la variable de cambio climático. Y esto un poco en respuesta a la intervención de la senadora Allende, que lo discutimos largamente en la mesa técnica de cuándo podía ser que la variable climático la variable cambio climático no esté presente. A mi juicio, para los que trabajamos en esto, es muy difícil imaginarse esa situación, puesto que siempre vemos la conexión. Y por ende creo que la propuesta de la mesa técnica resuelve esa inquietud, resuelve las indicaciones en el sentido que eliminando cuando corresponda, se entiende que siempre deberá hacerlo. Gracias, Pilar. Eso como que deja más claro, porque yo estaba tratando de saber, no se me ocurría en qué situaciones podría no estar presente la variable de cambio climático. Es como bien difícil. Si partimos del supuesto que en realidad va a estar presente siempre, de aquí para adelante, siempre y en todo lugar, en todo momento prácticamente. Entonces me parece bien si le eliminamos el corresponde cuando corresponda y así queda más claro. Así es, recoge la indicación que realizamos en ese sentido. Sigue ofrecida la palabra, si no lo vamos a colocar en votación. En votación, Magdalena. Ya. La señora presidenta ha puesto en votación la propuesta de la mesa técnica para el artículo 21, que elimina la expresión cuando corresponda. Senadora, señora Allende. A favor. Yo entiendo que está esto también muy vinculado con el principio de no regresión, ¿eh? que los órganos de administración del Estado, cuando consideren el cambio climático en la elaboración, evaluación de sus políticas, planes, programas, etcétera, siempre estará presente lo que habíamos alguna vez mencionado, pero estoy a favor. Senador Durana. Por favor. Gracias. Senador señor Latorre. Sí, me parece que el cambio va en la dirección correcta, en el sentido de afirmar, ¿no?, más taxativamente, da un mandato a los órganos del Estado que tienen que considerar, yo también lo entiendo siempre, ¿no?, la variable cambio climático y seguir las directrices de la estrategia climática a largo plazo. Entonces, me parece que está bien, a favor. Gracias. Señora presidenta. Recoge una indicación que propuso junto al senador Girardi y yo estoy a favor. Gracias, presidenta. Se aprueba la propuesta de la mesa técnica de eliminar cuando corresponda y quedan aprobadas las indicaciones 586
587, con modificaciones la 588 y 589, y se rechazan las indicaciones 590 y 591. Continuamos, Presidenta, con el artículo 22 en la página 38 del comparado. Presidenta, perdón, antes que den, digamos, lectura por su intermedio, muchas gracias. Señora, que desgraciadamente me voy a tener que ausentar, digamos, del resto de esta comisión, porque tengo reunión de gabinete, pero Carolina Urmeneta, desde el Ministerio del Medio Ambiente, quedará ahí para cualquier consulta en esta materia por parte del Ministerio. Muchas gracias y espero que puedan seguir avanzando. Vaya bien, ministra. Nos vemos en la próxima sesión. Carolina, bienvenida. Sigamos con el artículo 22, por favor. Artículo 22. Equipo técnico interministerial para el cambio climático. El equipo técnico interministerial para el cambio climático, o ETIC, colaborará con el Ministerio del Medio Ambiente en el diseño, elaboración, implementación y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático. Asimismo, podrá proveer asistencia técnica a otros órganos de la Administración del Estado con competencia en dicha materia. En el marco de esta función, podrá analizar y proporcionar, página siguiente, Carolina. En el marco de esta función, el ETIC podrá analizar y proporcionar información, elaborar reportes, desarrollar propuestas de acciones y medidas y coordinar a los distintos representantes de los órganos públicos que lo integran, entre otras acciones. Mediante reglamento del Ministerio del Medio Ambiente se regulará la conformación y funcionamiento del ETIC. Las indicaciones de este artículo son la 592 del senador señor Durresti, para agregar en el inciso primero, a continuación de la expresión Ministerio del Medio Ambiente, las dos veces que aparece, la expresión de Agencia para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. No aparece dos veces, aparece una vez en el inciso primero y una vez en el inciso tercero. Para agregar en el inciso primero y en el tercero la expresión y la Agencia para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. En el inciso primero, las indicaciones del senador señor Latorre y de los 594 senadores señora Proboste y señor Navarro, para incorporar después de la expresión dicha materia las frases tales como gobiernos regionales, OSOC, municipios, entre otros. En el inciso segundo están las indicaciones 595 y 526 de los senadores señora Proboste, señores Latorre y Navarro, para incorporar el siguiente párrafo después del punto final. Las asesorías técnicas que entregue el ETIC propenderán a ser vinculantes en las decisiones que tome el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático. Y finalmente, la senadora, la indicación 597, propone eliminar el inciso tercero del artículo. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Le voy a ofrecer la palabra a Carolina Urmeneta. Por su intermedio, Presidenta, muy buenos días. Respecto al inciso primero, si quiere vamos viendo por inciso o le contamos todo, pero respecto al inciso primero, con relación a la indicación 592 del senador Durresti, efectivamente ahí están proyectando la propuesta de modificación, donde se incorpora o servicios públicos, considerando que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es un servicio público que actúa bajo la Corfo, por lo que se incluye al ampliar el ámbito de acción de este equipo técnico interministerial de cambio climático, incluyendo esa frase. También en la conversación con la mesa técnica se acuerda incluir la palabra actualización, de manera de que estemos seguros que este equipo técnico participa en el diseño, elaboración, implementación y actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión de cambio climático. No sé
Presidenta, si quiere que veamos todos los incisos en conjunto, vamos votando inciso por inciso porque las indicaciones en ese sentido parecieran ir bastante ordenadas, y considerando esta propuesta se recomendarían rechazar las indicaciones 593 y 594 porque incorporan ejemplos de organismos con los cuales el ETIC puede colaborar, y eso se considera redundante, prefiriendo hablar de los órganos de administración del Estado, incluyendo ahora los servicios públicos, con lo que queda suficientemente amplia de manera de que este equipo técnico pueda interactuar con los distintos organismos que se requieran. Gracias, Carolina. Les voy a pedir que saquemos porque no los veo a todos. Se ofrece la palabra, yo iría inciso por inciso. O sea, ofrecerle la palabra al CR2, que quizás que nos comente un poco el contenido y el debate en la mesa técnica. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, sería bueno ver la propuesta, pero de manera general lo que podría indicar es que sí nos preocupaba un cierto equilibrio entre lo técnico y lo político, ¿no? Y en ese sentido nos parece bien que los informes del ETIC estén a disposición, que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad los tenga a la vista al momento de decidir sobre las políticas y gestión del cambio climático, porque es, como digo, una manera de ir equilibrando estos dos aspectos en la construcción de la política. También me parece que hay algo muy relevante que seguramente Carolina lo va a anunciar después en la propuesta de la mesa técnica, que es a propósito de los reglamentos. Puesto que hemos discutido también en estas sesiones y también en la mesa técnica, de que la existencia o la previsión de ciertos reglamentos puede retardar la implementación de este proyecto de ley, y la mesa técnica ha encontrado una solución en esta materia, o una propuesta más bien, que es que cada vez que exista un funcionamiento, como es el caso de los ETIC, porque los ETIC están funcionando y el proyecto lo que hace es reconocerlos legalmente, sigan en funcionamiento tal como lo estaban haciendo hasta ahora, hasta la dictación del reglamento. No sé si me explico bien, pero que los reglamentos operan desde el minuto de su dictación, que tienen como plazo máximo un año según el artículo transitorio, pero que sin perjuicio de su no dictación o de su retraso, todos los órganos que estaban en funcionamiento lo pueden seguir haciendo como lo han hecho hasta ahora. Entonces yo creo que esa es una propuesta interesante que va en el sentido de no retrasar la implementación de esta ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Okay. Pongamos en votaciones de la mesa técnica. Senador Letelier. ¿No? Ok, en votación. La propuesta de la mesa técnica es la siguiente. El equipo técnico interministerial para el cambio climático. El equipo técnico interministerial para el cambio climático, o ETIC, colaborará con el Ministerio del Medio Ambiente en el diseño, elaboración, implementación y actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático. Asimismo, podrá proveer asistencia técnica a otros órganos de la Administración del Estado o servicios públicos con competencia en dicha materia. Ok, en votación. Senadora Allende. A favor, yo entiendo de que aquí básicamente lo que se quiere resaltar es que este equipo técnico puede colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración, implementación, diseño, actualización, eso es bien importante, y todos los instrumentos de seguimiento. Lo que le sucede es que evidentemente es asesor
o sea, no es ejecutivo. Entonces, en ese sentido yo entiendo que se especificó más, digamos, la discusión que hubo con los asesores y la mesa técnica. Y en ese sentido estoy de acuerdo y voto a favor. Eso es. Gracias, senadora. Senador Durana. A favor. Senador Latorre. Y me parece que la propuesta de la mesa técnica incorpora bien las distintas indicaciones también, o la discusión que se dio en torno al equipo técnico interministerial, sus funciones, su rol de colaboración, de asesoría, intentando integrar, ¿no?, lo técnico y lo político. Así que me parece bien la propuesta, voto a favor. Gracias. Gracias, senador. Señora presidenta. Voto a favor. Gracias. Se aprueba la propuesta del Ministerio 4-0 y se recogen con modificaciones las indicaciones 592, 593 y 594. Seguimos con el inciso segundo. Continuemos, por favor. Inciso 2. En el marco de esta función, el ETIC podrá analizar y proporcionar información, elaborar reportes, desarrollar propuestas de acciones y medidas y coordinar a los distintos representantes de los órganos públicos que lo integran, entre otras acciones. La indicación 595 del senador señor Latorre y 596 de los senadores señora Provost y señor Navarro, para incorporar el siguiente párrafo después del punto final. Las asesorías técnicas que entregue el ETIC propenderán a ser vinculantes en las decisiones que tome el Consejo de Ministros para la sustentabilidad y cambio climático. Gracias, Magdalena. Carolina. Por su intermedio, presidenta, acá también tenemos una propuesta que van a proyectar, donde la mesa técnica, después de la conversación, que muy acertadamente, ¿cierto?, anunció Pilar en más amplitud, recomienda acoger con modificaciones la indicación 595 del senador Latorre y 596 de los senadores Proboste y Navarro, de manera de incorporar lo que se ve en rojo aquí en la pantalla, que especifica que la información, reportes y propuestas del equipo técnico interministerial de cambio climático se encontrarán permanentemente a disposición del público y serán informadas al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad previo a que éste se pronuncie respecto de los instrumentos de gestión del cambio climático. Por lo tanto, acá se está recogiendo que sean informadas al Consejo de Ministros y además se están poniendo a disposición el trabajo que realiza el equipo técnico interministerial de cambio climático a la ciudadanía. Gracias, Carolina. Está ofrecida la palabra. Si no, lo colocamos en votación. Senadora Allende. Presidenta, un poquito. Este comité técnico que hemos analizado, digamos, ¿quiénes lo componen? ¿Cuántos son los miembros? Porque hablamos de ella, pero la verdad es que yo ya no me recuerdo. Me gustaría que me hicieran un breve recordatorio, porque hemos visto tanta ya institucionalidad en distintos niveles, rangos, en nuestro país, con la costumbre de usar las siglas. La verdad es que uno termina un tanto perdido. Yo quisiera saber quiénes componen este comité y el grado, qué experiencia se ha podido evaluar hasta ahora, cómo ha funcionado, si uno pudiera hacer un balance, ha hecho medidas, propuestas concretas, asesorado de manera, digamos, con medidas. Me gustaría conocer un poco más. Gracias, senadora Allende. Tenemos varias, TIC, los COREC también están funcionando. Así que, Carolina Urmeneta. Gracias, presidenta, por su intermedio. Confirmarle a los senadores que el equipo técnico interministerial de cambio climático se encuentra operando hace varios años, cuando se reconoció en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, y desde el año 2019 opera por resolución. Tenemos varios representantes de los ministerios en este equipo,
Y es un trabajo bien importante. Por ejemplo, este año tenemos planificado sesionar todo el año, al menos una vez al mes, y vamos presentando distintas iniciativas y trabajos que se van haciendo. Por ejemplo, obviamente estamos revisando el contenido ahora de la estrategia climática a largo plazo, donde los mismos representantes del ETIC trabajamos en distintos grupos para asignar, por ejemplo, y trabajar en la propuesta metodológica para determinar los presupuestos de carbono que van a ser responsabilidades de los distintos ministerios. Esas son las propuestas que luego terminan siendo lo que se presenta y lo que se incorpora en los instrumentos que votan ministros para la sustentabilidad. En el ETIC, además, una de las grandes gracias que se da es que no es solo medio ambiente el que presenta cosas, sino que, por ejemplo, si el Ministerio de Energía está actualizando su política energética nacional, también se presenta y se conversa a nivel técnico. Esto es lo que busca principalmente, es la coordinación y la continuidad de las políticas, porque son los equipos técnicos los que llevan trabajando bastante tiempo muchas de las políticas y por lo tanto se va buscando incorporar y que hagan sentido en la lógica de operación de los ministerios. Entonces, efectivamente es un equipo que tiene bastantes integrantes. En general, en las reuniones somos alrededor de 50. La forma de trabajar a nivel remota nos ha favorecido también bastante en que evitamos traslados y cualquier cosa, y hemos seguido funcionando de manera muy continua, y es un trabajo que se agradece demasiado, donde tenemos representantes de los ministerios, de la subsecretaría específicamente. Y ahí, como bien recalca Maisa Roja, el comité científico, desde el año 2019, obviamente, desde que existan, han sido invitados a participar en el ETIC, presentando propuestas y también escuchando y participando activamente en las reuniones y en las conversaciones que tenemos a nivel técnico con los distintos ministerios. Ahí quizás Maisa también quiere complementar. Carolina, ¿pero es una instancia ¿es público-privada o es...? No, es una instancia solo pública, es interministerial. Sí, es interministerial. Es en el fondo lo que buscamos en esta ley, que está firmada por 15 ministerios, estoy con eco ahí, es que se logre la coordinación de los distintos ministerios. Y esto es algo que una parte muy importante se logra en este equipo técnico interministerial de cambio climático. Ya, es decir, otros actores como el comité científico, siempre como lo dice Maisa, en calidad de invitado. Por eso tenía la duda. Yo entiendo, Gracias. Presidenta, entiendo entonces que son por llamarlo de alguna manera, los técnicos de cada uno de estos ministerios, de cada uno de estos. Entonces es un número bastante grande, pero se supone que van revisando. Igual habría sido interesante, que después lo puede mandar el Ministerio de Medio Ambiente, una información más precisa, un poco de lo que uno pudiera evaluar, ¿no? De lo que se ha hecho, de los planes o propuestas o reportes o actualizaciones, en fin, dependiendo de lo que sea, sería más interesante tener más información, pero entiendo que es eso. Ahora, lo que nosotros estamos votando, es la propuesta que pusieron en pantalla, es lo que decía que ya tenemos claro que existe este TIC y sabemos que es un órgano asesor, no resolutivo, pero que este TIC con sus reportes, propuestas, qué sé yo, tiene que informarlas al Consejo Ministro de Sustentabilidad antes de que éste se pronuncie sobre los instrumentos de gestión del cambio climático. Esa es en esencia la propuesta, ¿no es así? Carolina, sí, así es, entiendo. Efectivamente, eso hace que el equipo del Ministerio de Cambio Climático sea informado al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad antes de que tomen las decisiones. Muchas gracias. Un poquito cortado, yo lo que propongo, Presidenta, porque efectivamente... ¿Sí? Se escuchó un poquito cortado, no sé si solo quería confirmar lo que decía Carolina. No quedó muy claro. Bueno. Porque estaba cortado, exactamente. Exacto. Sí, el objetivo es que estos informes del ETIC, que es una instancia técnica perteneciente a los ministerios, pero de funcionarios, digamos, que están trabajando en las áreas respectivas.
Entonces, que este informe sea conocido por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad previo a que este se pronuncie sobre los distintos instrumentos de gestión del cambio climático, de manera de tener a la vista justamente el trabajo de conclusiones y recomendaciones que puede hacer el ETIC al momento de decidir. En eso consiste la propuesta. Gracias, Pilar. Senador Letelier. Muy breve, Presidenta. A mí me parece bien, me parece excelente que exista un espacio de coordinación de los técnicos de los ministerios de forma permanente. Y eso facilita el trabajo tanto hacia las personas que van a tomar las decisiones, en definitiva, así como una vez que las tomen para implementarlas. Y por ende me parece positivo. Mi duda es la siguiente. ¿Cuántos de estos funcionarios que mencionó Carolina, que serán hasta 50, cuántos son funcionarios de carrera y cuántos son de designación política? Y lo digo porque lo que uno necesita es crear un espacio técnico permanente en los ministerios y que no estén cambiando a cada rato. Y tengo el temor de que se pierde un poco la continuidad si es que son puras personas que son contratados honorarios por el gobierno de turno que llegue y perdemos un poco una cierta institucionalidad. Por eso pregunto, ¿qué tipo de funcionarios son? ¿Son de planta, son de carrera o son personas que llegan al gabinete de cada ministerio para ser encargados de medio ambiente de cada repartición solamente? Gracias, senador Letelier. Yo voy a sumar otra consulta antes de darle la palabra a Carolina, porque entendiendo la importancia de este órgano asesor que además ya existe. Entonces, primero, si nos pueden enviar quiénes componen esta instancia interministerial, porque no quedó claro quiénes son estos 50. O sea, cuáles son los ministerios o los sectores que están representados en esta instancia. Y aparte ya de la discusión en particular, creo que es importante que tengamos a la vista una suerte de, no sé si flujograma, diagrama, de quién, porque ya tenemos bastante instancias o los COREC, los ETIC, o sea, cómo hablan. Tratemos porque si no, siempre vamos a la discusión en particular y para ver un poco más, de manera más integral, cómo se van a articular las distintas instancias. Y si hay algún ejemplo, Carolina, de cómo ha actuado el ETIC, que es algo muy concreto, en algún caso en particular que el ETIC haya prestado asistencia técnica específicamente. Muchas gracias. Perfecto, senadora y senadores, por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, nosotros les podemos compartir la resolución del año 2019 que crea el ETIC, donde se establecen todos los organismos que están, que no se los voy a leer para no ser tan repetitiva, pero muy importante y complementando un poco lo que preguntaba el senador Letelier y lo que también indicaba Pilar. Estos son funcionarios a nivel técnico, en general no son de gabinete, funcionarios que llevan bastante tiempo trabajando los temas de cambio climático y elaborando distintos estudios y propuestas relacionados con esto. Entonces, por ejemplo, en la elaboración de la NDC, que Chile ya presentó en abril del año pasado, el trabajo que se hizo en cuanto a determinar las proyecciones de la carbono neutralidad y establecer la meta intermedia, que es al 2030 en la NDC, fue presentado y trabajado con el equipo técnico interministerial de cambio climático, donde ahí justamente lo que indicaba Maisa, fue el comité científico a presentar un poco la relevancia de cambiar ese indicador que teníamos en la NDC desde un indicador que era en emisiones de toneladas de CO2 por unidad de PIB a un indicador que fuera en toneladas de CO2. ¿Ya? Eso se conversó en el ETIC, se presentó, se vio y finalmente es la decisión que tomó el Consejo de Ministros, además de muchos otros trabajos que se hicieron en paralelo, el equipo técnico con otros consejos, pero donde estaba respaldado y trabajado el por qué cambiábamos a un indicador de acuerdo a lo que nos pedía la ciencia y que es reconocido en el fondo en un cambio en la ambición de Chile en nuestra NS. Muchas gracias. Senadores, senadora, ¿alguna otra consulta? Si no, lo colocamos en votación.
Sí, yo quiero votar porque me tengo que ir, presidenta, ya estoy muy atrasada. Votamos allí. Estamos listas. En votación, por favor, Magdalena. Sí. No se escucha. Micrófono. La propuesta de la mesa técnica agrega a continuación de la expresión otras acciones. La información, reportes y propuestas del ETIC se encontrarán permanentemente a disposición del público y serán informadas al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, previo a que éste se pronuncie respecto a los instrumentos de gestión del cambio climático. Senadora Allende. A favor. Y con esto me disculpa, pero ahora sí que me salgo. Disculpen. Sí, se había excusado la senadora hasta con 15 minutos ahí de atrás. Senador Durán. Vaya bien. Gracias. Senador Latorre. A favor. Senador Juan Ignacio Latorre. A favor. Sin micrófono. Votó a favor. Presidenta. Yo voto a favor. Gracias. 4%. Gracias. Se aprueba la propuesta de la mesa técnica y en consecuencia las indicaciones 595 y 596 se aprueban con modificaciones. Seguida pasamos a la indicación. El inciso tercero, ¿no? Sí, al inciso tercero que tiene la indicación 597 de la senadora señora Rincón para eliminarlo. Pero este es el del reglamento. Señala mediante reglamento del Ministerio de Medio Ambiente se regulará la conformación y funcionamiento del ETIC. La senadora Rincón propone su eliminación. Ok. Voy a ofrecer la palabra al Ministerio. Carolina. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Acá se conversó bastante en la mesa técnica, como ya lo adelantaba Pilar, y lo que queremos proponer, en el fondo, es que, como ya veíamos, el equipo técnico interministerial de cambio climático ya es un órgano que está funcionando y, por lo tanto, de manera de evitar que se vaya a detener en algo su operación, no sé si podemos ver, la propuesta de la mesa técnica es mantener el artículo del reglamento, pero incorporar en los transitorios de la ley, en el artículo tercero, que ya existe, lo que vemos en rojo acá, que se los voy a leer completo para entender de qué se trata el artículo tercero de los transitorios. Acá lo que establece este artículo es que los reglamentos establecidos en la presente ley se dictarán en el plazo de un año contando la publicación de la misma. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente tiene como máximo un año para dictar los reglamentos como la de la con se escucha cortado. Que se estamos desde Medio Ambiente y Cámara con algún tema de acción, incorpora este párrafo, justifica sin lo dispuesto en el inicio aquellos órganos y información que ya estuvieran en funcionamiento al momento de la publicación de la ley, continuarán funcionando de acuerdo a reglas hasta la aceptación de los reglamentos correspondientes. En el fondo, asegurando que operan. La escuchamos muy cortado, Carolina. Pero ahora, la propuesta del tercero transitorio está, les pido a los colegas, está en la pantalla, que es el que ha dado lectura a Carolina. No sé si algún comentario, Pilar o Maisa. Ya lo había señalado Pilar, que era para la institucionalidad ya existe, entonces era para darle continuidad. Sí. Lo que le habíamos pedido al Ministerio. Maisa, perdón. No, dale Pilar, dale Pilar. Sí, no, un complemento solamente que seguramente, bueno, lo podrá confirmar Carolina, les habíamos pedido si luego ellos pudiesen acompañar los casos de órganos o mecanismos que ya estén en funcionamiento para que quede en la historia de la ley simplemente aclarar cuando este segundo inciso del artículo tercero transitorio aplique en cada caso a los reglamentos referidos en el proyecto de ley. Muchas gracias, Pilar. Maisa Rojas.
Gracias. Quería complementar de que en la discusión de la mesa técnica nosotros interpretamos la indicación de la senadora Rincón, que no es la única indicación en que ella pide eliminar ciertos reglamentos. Y entendemos, estamos interpretando acá de que en el fondo la preocupación es que el proyecto de ley tiene una cantidad muy importante de reglamentos. Entonces, y también hemos discutido acá de que hay una preocupación de que el hecho de que entonces que no existan, por un lado, los reglamentos vaya a entorpecer la implementación de la ley. Y en el caso, como acaba de decir Pilar, de institucionalidad que ya existe, que por el hecho de que exista la ley y no exista el reglamento, no puedan operar. Entonces, pensamos de que en este artículo transitorio nos hacemos cargo en el fondo de la preocupación general que se vio en la discusión de que la ley contempla, por un lado, muchos reglamentos y que a su vez hay mucha institucionalidad que en realidad ya existe. Ese es el propósito de esta propuesta. Claro. Muchas gracias, Maisa. Efectivamente, yo creo que hay un mecanismo de resguardo con la propuesta que hacen ustedes de que un órgano que ya existe siga funcionando. Y también comparto lo que está a la base de la preocupación de varios senadores en debates en otras comisiones. Yo también lo he transparentado acá. La ley que otorga trato preferente en salud a tercera edad y a personas mayores, en realidad, personas con discapacidad, si no tiene reglamento, queda en el papel. Lo mismo con la velocidad mínima de Internet. O sea, ejemplos, si nos colocamos a buscar, son varios. Entonces, yo creo que tenemos que buscar un mecanismo y consensuar ahí con el Ministerio de Medio Ambiente de dar ciertas garantías que los reglamentos que están contemplados en la Ley Marco Cambio Climático se tramiten con celeridad. Porque si no, claro, generamos mucha expectativa, más con una ley Marco de Cambio Climático. Y finalmente lo que queremos es que logre operacionalizarse de manera rápida y en reglamentos que sean viables y le den vida a la ley. ¿Mm? Así que, no sé, ¿hay alguna otra palabra? En votación, Magdalena. Gracias. Senador señor Grana, la indicación 597 de la senadora Rincón es para eliminar el inciso tercero del artículo. Claro, entonces si aprobamos de acuerdo a lo que está señalado, se da por rechazar. Exactamente. La solución a este problema está en el reglamento, en el artículo tercero transitorio de la ley. Senador Durán, ¿cómo vota? Bien, entiendo que a favor de la propuesta técnica que rechaza la indicación. Así es. Senador Latorre. A favor de la propuesta, también rechazo la indicación. Muy bien. Senadora Presidenta. Voto a favor de la propuesta. Se rechaza 3-0 la indicación 597. Ok, continuemos. ¿Sigo, Presidenta? Por favor, Magdalena, con el artículo 23. Pasamos a la página 40, al artículo 23 sobre comités regionales para el cambio climático. Voy a leer el primer inciso porque vámonos deteniendo por las indicaciones y tiene bastante. Artículo 23. Comités regionales para el cambio climático. En cada región del país habrá un comité regional para el cambio climático o COREC, constituido por resolución del delegado presidencial regional, cuya principal función será coordinar la elaboración de los instrumentos para la gestión del cambio climático a nivel regional. En el ejercicio de dicha función corresponderá especialmente a los COREC facilitar y promover la gestión del cambio climático a nivel regional, entregar directrices para integrar la temática del cambio climático en las políticas públicas y regionales,
identificar sinergias con las políticas nacionales e incentivar la búsqueda de recursos regionales para el desarrollo de medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y de los medios de implementación definidos en la estrategia climática de largo plazo. Las indicaciones 598 a las 600, a las 600, ¿Subir el texto? Sí, o ampliarlo, que no se lee todo ahí. Las diversas indicaciones que se hacen al inciso primero están todas vinculadas a la composición y presidencia de los comités regionales. La idea es sustituir el artículo, pero en el fondo el único cambio que hay es que señala que es para, que el proyecto es para la gestión del cambio climático a nivel regional y le agrega comunal. Después, y además incorpora a los alcaldes de las comunas de la región respectiva. Después, la indicación de la senadora señora Rincón señala, también propone su sustitución, pero solo es para que el Consejo se constituya por resolución del Consejo Regional. La indicación 600 del senador señor Durresti para eliminar la frase constituido por resolución del delegado presidencial regional. La indicación 601 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi para sustituir la expresión constituido por resolución del delegado presidencial regional por la expresión constituido por resolución de la autoridad regional competente. La 602 del senador señor Quintero para reemplazar las expresiones del delegado presidencial regional por gobernador regional. La 603 y 604 de los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro para reemplazar las palabras delegado presidencial por gobernador. Las indicaciones 605 y 606 de los senadores señor Allende y señor Bianchi y señora Órdenes y señor Girardi para agregar a continuación de la expresión a nivel regional la que sigue, y comunal. Las 607 y 608 del honorable senador señor Proes para agregar a continuación del término regional la frase y comunal. Y finalmente la indicación 609 del senador Quintero para agregar, para intercalar después de la expresión definidos en la frase el plan de acción regional de cambio climático y. Estas son las indicaciones al inciso primero. Gracias, Magdalena. No hizo ruido la figura del delegado presidencial. Se ofrece la palabra. Por su intermedio, Presidenta, espero que me escuchen mejor. Mucho mejor. Luego el senador Letelier. La mesa técnica estamos todavía trabajando este artículo completo porque tiene 30 indicaciones donde está lo que decía usted y varias cosas que estamos tratando de revisar y mejorar, por lo que si están de acuerdo, lo que propondríamos es dejarlo pendiente para poder continuar porque no tenemos todavía una propuesta cerrada desde la mesa técnica en el fondo para poder presentarle. Gracias, Carolina. Una consulta, ¿es solo en este artículo? ¿Podemos seguir con el siguiente o la mesa técnica avanzó hasta el 22? No, tenemos el 24 y el 25 con propuestas. Ok. Si hay acuerdo los senadores, yo no tengo problema. De acuerdo. Sí. Hoy está una instancia, sobre todo los que somos de regiones, que nos importa mucho. Los COREC ya están constituidos, más por resolución. Por eso yo hablaba del delegado presidencial, porque vamos a tener nuevas autoridades regionales y por lo tanto tienen que tener también un rol a mi juicio, preponderante en lo que tiene que ver con cambio climático, y las otras observaciones giran en torno a la participación activa de los gobiernos comunales. Entonces, yo diría que son las dos aristas de esta
de esta conversación. Sigamos entonces con el artículo 24, por favor. Bien, Presidenta. Página 24, en el comparado a la página 48. El artículo 24, municipalidades. Página 48. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la ley, las municipalidades colaborarán en la gestión del cambio climático a nivel local, individualmente o a través de asociaciones municipales, mediante el apoyo e integración de los COREC, la participación en la elaboración de los planes regionales de cambio climático, en concordancia con las directrices de la estrategia climática de largo plazo. La primera de las indicaciones que se presentó es la 629 del presidente de la República para eliminar después de las frases, mediante el apoyo e integración de los COREC, la conjunción y agregar después de esa frase lo siguiente: la participación en la elaboración de los planes regionales de cambio climático, la frase y la elaboración de los planes de acción local de cambio climático. Después las indicaciones 630 de los senadores señora Allende y señor Bianchi, 631 y 632 de los senadores señora Órdenes y Girardi, para intercalar a continuación de la expresión de los planes regionales, la expresión y comunales. La indicación 633 del senador Latorre y 634 de los senadores señora Provost y señor Navarro, para considerar la siguiente oración final. Además, podrán incidir y participar activamente en la definición e implementación de los objetivos, estrategias y planes regionales y locales de cambio climático. Y finalmente hay una proposición para incorporar un inciso nuevo mediante las indicaciones 635 y 636 del senador señor Latorre y de los senadores señora Provost y señor Navarro, para consultar el inciso nuevo del siguiente tenor. Las ordenanzas municipales, los planes reguladores y los planes de desarrollo comunal deberán incluir aspectos de adaptación al cambio climático. Esas son las indicaciones al artículo 24, presidente. Muchas gracias. Perdón, presidenta, omití un nuevo inciso. ¿Una indicación? Un nuevo inciso. Sí, en la página 50, omití las indicaciones 637 y 638 del senador señor Latorre y señora Provost y señor Navarro, para agregar un inciso tercero nuevo. Los municipios son claves a la hora de diseñar e implementar medidas de mitigación, adaptación y de reducción de contaminación local, por lo que se propone crear un fondo para el financiamiento de acciones climáticas de las municipalidades que considere especialmente la disparidad de recursos que existe entre los diferentes municipios. De esta forma se espera que la ley sea un aporte real en la descentralización. Eso es todo, presidente. Ok, muchas gracias. Sí, son incisos nuevos. Gracias. Carolina. Gracias, presidenta, por su intermedio. Acá también vamos a ver una propuesta de la mesa técnica. No sé si me están escuchando bien, si no quizás lo va a tener que leer Andrea Barros. Perfecto. ¿Sí? La escuchamos. Respecto a las indicaciones 629, 631, 632, 33 y 34, la propuesta de la mesa técnica contempla incorporar la palabra y comunales, incorporando la participación de las municipalidades en la elaboración de estos planes. Además, se recomienda aprobar con una nueva redacción las indicaciones 635 del senador. Ahí la perdimos. Entiendo que hay alguien más del Ministerio del Medio Ambiente. Estamos poniendo una nueva redacción más amplia, que es lo que ustedes pueden ver que se está proyectando. Y respecto finalmente a las indicaciones 637 y 638, que incorporan un nuevo inciso que propone la creación de un fondo para el financiamiento de acciones climáticas municipales.
No la escuchamos. ¿Hay alguien más del ministerio que pudiera explicar lo Presidenta. último? Sí, Presidenta. Andrea. Respecto a lo último que estaba diciendo Carolina, era la recomendación de rechazar las indicaciones 637 y 638, que incorporan un inciso tercero que propone la creación de un fondo para financiar acciones climáticas municipales, ya que se considera en el artículo 33 del Fondo de Protección Ambiental, y además se trata de una materia de iniciativa exclusiva. Por lo tanto, la propuesta de la mesa técnica, como se lee en la pantalla, lo que hace es incluir la participación en la elaboración de los planes comunales de cambio climático y un nuevo inciso segundo. ¿Sí? Que establece que las municipalidades en la dictación de sus planes, programas y ordenanzas deberán incluir la variable de cambio climático en aquello que corresponda. Gracias, Andrea. El senador Letelier había pedido la palabra también. Presidenta, ¿qué ha sucedido con la propuesta que se dio a conocer? Es decir, la indicación del presidente de la República de que los municipios no sean parte del debate de los planes regionales, es medio confuso. Entiendo que quedó bien la redacción. Y es muy importante contar con la contribución de los municipios a los planes regionales. Son parte de territorios que están integrados a cuencas, a fenómenos que van más allá de los límites administrativos. Me parece bien cómo quedó. Gracias, senador Letelier. Sí, ofrecía la palabra. Si no, les pido que pongamos la propuesta en la pantalla y la podamos votar. Ok, en votación entonces la propuesta técnica, el artículo 24. Municipalidades. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la ley, las municipalidades colaborarán en la gestión del cambio climático a nivel local, individualmente o a través de asociaciones municipales, mediante el apoyo e integración de los CORE y la participación en la elaboración de los planes regionales y comunales de cambio climático en concordancia con las directrices de la estrategia climática de largo plazo. Las municipalidades, en la dictación de sus planes, programas y ordenanzas, deberán incluir la variable de cambio climático en lo que corresponda. Se vota la propuesta de la mesa técnica. Senador Durana. A favor. Senador Latorre. A favor. Gracias, señora presidenta. Voto a favor. Gracias. Se aprueba la propuesta y se aprueba la indicación 629, presidente de la República, las indicaciones 630, 631, 632, las 633 y 634, se aprueban con modificaciones las 635 y las 636, y las 637 y 638 se rechazan o se declaran inadmisibles según lo determine la presidenta. La indicación 637 y 638. Se le va a pedir la opinión a usted, yo creo que es inadmisible como secretaría técnica. Presidenta, yo creo que esta indicación es inadmisible porque está creando un fondo para el financiamiento de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Gracias, Magdalena. Sigamos, por favor. Ya. Pasamos al título. Título quinto.
No encuentro, se me perdió el artículo. El texto legal. Ahora no lo tengo. Título quinto. Presidenta, voy a decir. Presidenta, sigo, pero es que estoy, me pasó una cosa. Presidenta, por su Andrea, intermedio, sí, lo que pasa es la que palabra. ahí existen una serie de indicaciones de la 300, perdón, Nueva. 639. ley 43, que están al final del tomo 3, crear un nuevo sistema de participación ciudadana especial para el cambio climático. Por eso no encuentra el artículo, Magdalena, porque no hay artículo. No hay artículo. La mesa técnica lo que propone es revisarlas en el contexto del artículo 31 del proyecto más adelante, que se refiere a la participación ciudadana específicamente. Por lo tanto, ver todos los temas de participación ciudadana. Dejar pendiente, gracias Andrea, dejar pendiente el debate hasta que llegamos al artículo sobre participación. Sí, eso, Presidenta. Ok. Esas indicaciones, de la 639 a la 643. Ok. Yo propongo que lo dejemos pendiente entonces para el artículo correspondiente. Hasta en el artículo 31 de la participación. Exacto. ¿Bien? ¿Hay acuerdo? Y Ok. Lo dejamos pendiente entonces cuando lleguemos a la discusión del artículo 31. pasaríamos al otro tomo, al tomo cuarto. Tomo cuarto. Al artículo 25. Ok. Carolina, ¿lo tienes el tomo cuarto? Ya. En la página. Bueno, si lo pueden poner en Título pantalla. quinto. Ok. De la información sobre cambio climático, acceso y participación ciudadana. Párrafo primero de los sistemas de información sobre cambio climático. Artículo 25. Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. Créase Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, cuyo objetivo es la elaboración y actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y otros contaminantes climáticos de vida corta, velar por la coherencia de las emisiones reportadas y asegurar la calidad de su estimación, respondiendo a los compromisos internacionales de reporte ante la Convención. Las indicaciones efectuadas al artículo primero son las siguientes. Las indicaciones 644 y 645 formal es para eliminar el destacado de la palabra inventario. Las indicaciones 646 y 647 del senador señor Durán y señor Proes para reemplazar la frase otros contaminantes por forzantes. La 648 el señor Durretti para reemplazar la frase contaminantes climáticos por forzantes climáticos. La 649 de los senadores señor Allende y señor Bianchi, la 650 y 651 del senador señor Durretti y de los senadores señora Órdenes y señor Girardi para sustituir la expresión contaminantes por forzantes. Gracias, Magdalena. Sentido. Ahora, Carolina, Andrea. Andrea. Presidenta, son más que nada cambios formales. Había un destacado, una negrita, que se elimina. Y por otro lado, ya hubo un cambio desde las definiciones hacia adelante respecto a los contaminantes climáticos por forzantes climáticos de vida corta, y eso es lo que se incorpora. Por lo tanto, todas aquellas indicaciones
a este inciso se propone que sea aceptada. Ok. ¿Le damos lectura a la propuesta de la mesa técnica, por favor? La propuesta es reemplazar la expresión contaminante por forzante, con lo cual... Ok, y que es coherente con lo que hemos hecho antes. Y además, la indicación de la palabra invernadero. ¿Por qué estaba con destacado? No sé. ¿Por qué venía con destacado? Entonces, ya, se elimina la expresión se reemplaza contaminante por forzante y quedarían aprobadas todas las indicaciones. Lo pongo en votación, Presidenta. Senador, en votación. Señor Durana. A favor. Presidenta Torres. El senador Letelier está pidiendo la palabra. Senador Letelier. Sí, lo que quiero consultar, yo no tengo un problema con el texto en sí, pero este Sistema Nacional de Inventario, ¿quién lo genera? ¿Cómo se genera? ¿Cuáles son las líneas bases? Entonces, no sé si eso viene en los artículos siguientes. Y lo digo porque el Estado hasta ahora, encabezado por la Dirección de Presupuesto, se ha negado de que la ley de presupuesto incluso tenga una línea base para ver las emisiones de lo cual es responsable el gasto público. Entonces, me interesa mucho que un sistema nacional de inventario sea un órgano autónomo que no dependa de la autoridad de turno, porque necesitamos que sea objetivamente datos que den confianza a todos. O sea, por eso mi consulta, ¿quién administra este sistema de inventario? Ok. Le voy a pedir, Magdalena, que saquen la imagen de la pantalla porque no los veo a todos. Sí, la sacamos. Sí. Y ahí no sé si el CR2 o Medio Ambiente. Carolina. Sí, espero, nos cambiamos de oficina, esperamos que nos escuchen mejor, si no, Andrea Barros y la Pilar o Maisa también seguro van a poder complementar. El Sistema Nacional, qué bueno, el Sistema Nacional de Inventario, como está establecido en la ley y como opera hoy en día, es un sistema que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y es coherente y se rige totalmente por las directrices establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático y sus instrumentos asociados. Las mejoras que vamos a ver a continuación en el texto de ley van en línea a reforzar eso y en algunas sesiones anteriores, no sé si recuerdan, vimos los resultados del Sistema Nacional de Inventario, donde Chile es bastante reconocido a nivel internacional por la transparencia que tenemos en este Sistema Nacional de Inventario. Nosotros, nuestro Sistema Nacional de Inventario tiene el periodo entre el año 1990 al año 2018 y se presenta para todos los años el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, y eso pasa por auditoría, por un proceso de consultas que lidera, que está mandatado en el fondo por la convención, donde se verifica que lo que se está presentando siga las directrices establecidas para la elaboración de estos instrumentos. Siempre y a medida que se van presentando nuevos resultados, se le van realizando mejoras al sistema, pero es un sistema que efectivamente es bastante reconocido y Chile, gracias a que contamos con este sistema, es que este sistema es una base muy importante para dos cosas que son trascendentales. Uno, poder presentar cómo vamos históricamente con nuestras emisiones y poder empezar a reportar cómo vamos a ir con el cumplimiento de nuestra NS, y además es la base para desarrollar el sistema de proyecciones y las proyecciones que hicimos para determinar cómo íbamos a lograr ser carbono neutrales al 2050. Entonces, es un sistema que es bastante clave, que sigue, y ahí por la preocupación del senador Letelier, sigue las directrices que están establecidas y aceptadas por el panel intergubernamental de cambio climático, donde ahí con la Maisa hemos trabajado, ¿cierto?, fuertemente en ir haciendo mejoras en este sistema, que va continuamente siendo mejorada las directrices por el IPCC, ¿ya? Por lo tanto,
es siempre un proceso continuo de mejora, y lo que se busca con el proyecto de ley es asegurar que este sistema quede establecido y cuente con normas claras para su funcionamiento basado en las reglas del IPCC. Gracias, Carolina. En otra oportunidad igual vimos este tema. Gracias. Continuamos con la votación, si no hay más consultas. Senador Latorre. A favor. Gracias. Presidenta. Voto a favor. Aprobada la propuesta de la mesa y se aprueban todas las indicaciones de la 644 a la 651. Gracias. Vamos a quedar hasta acá. Ya se ha cumplido la orden del día y nos encontramos mañana martes. Y espero tengan ahí un buen día. Viéndose cumplido con el objeto de la sesión, se da por cerrada. Chao, Juan Pablo. Gusto tenerte. Chao, chao. Chao, Juan Ignacio. Chao a todos, gracias. Carolina, Nos vemos. senadores. Soy ingeniero. ¿Qué opinan?